NR y llévate la radio a donde quieras. Muy bien, cuando son las 8:01 minutito aquí en Rosario, en la radio de la universidad. Yo les contaba hace un rato que por estos días, se armó acá en Argentina y tal vez ha repercutido en otros lugares también, un encuentro en donde estuvieron científicos y disertantes, inclusive de Francia, de otros lugares, por el tema de aquello que se llama enfermedades raras o poco frecuentes. Bueno, tiene la generosidad de atendernos el doctor José Antonio Sánchez Alcázar. Él es doctor en medicina, doctor en ciencias, especialista en bioquímica clínica, catedrático de biología celular, miembro del comité asesor de la Federación Española de Enfermedades Raras, integra el Centro Andaluz de Biología del Desarrollo de la Universidad Pablo de Olavide, entre otras cosas. Hola doctor, buen día, gracias por atendernos. Buenos días. Bueno, encantado de vosotros. Igualmente para nosotros. Doctor, nos llamó o me llamó mucho la atención leyendo material que usted en determinadas alteraciones genéticas ya está, a las cuales le voy a pedir ahora que nos cuente de cuáles se trata, pero ya está aplicando un posible tratamiento. ¿Es así? Bueno, nosotros somos un grupo de investigación translacional, que quiere decir que intentamos buscar soluciones que puedan ser aplicadas a la clínica y colaboramos con los equipos clínicos en dando recomendaciones sobre cómo pensamos nosotros que se puede optimizar el tratamiento de muchas enfermedades raras genéticas. Uh-huh. Nuestra visión nuestra aproximación es que es muy importante lo que llamamos medicina personalizada, asumiendo de que no todas las mutaciones que provocan enfermedades raras son iguales y que si tenemos las células derivadas del propio paciente, podemos intentar buscar ayudas que optimicen el tratamiento de estas enfermedades. Doctor, y yo he leído alguna de ellas, usted por favor, ayúdeme, como el PCAM, el BPAM, WDR45. ¿De qué se trata esto? Y más allá de entender que hay una medicina personalizada, en líneas generales, también en qué consta o de qué se trata ese posible tratamiento. Bueno, en primer lugar, alguna consideración. Nosotros trabajamos enfermedades raras genéticas y entre ellas trabajamos enfermedades neurodegenerativas con acumulación cerebral de hierro, que, como su nombre indica, es una neurodegeneración que se caracteriza porque se acumula hierro en determinadas zonas cerebrales, las neuronas mueren y causan los síntomas de la enfermedad. Son enfermedades muy severas que afectan a muchos genes y dependiendo del gen afectado pues recibe un nombre. En el caso de PECAN es un gen que se llama PAN2, en el caso de BPAN es un gen que se llama VDR45, así que hay una variedad de patologías, pero todas ellas acumulan hierro en el cerebro y sobre todo en determinadas áreas del cerebro como son los ganglios basales que controlan en cierta forma el movimiento de los músculos. Son enfermedades, como ya digo, muy severas y evidentemente la otra consideración importante es que los pacientes con estas enfermedades necesitan un tratamiento neurológico dependiendo de los síntomas que aparezcan. Si tiene convulsiones, pues
tienen que ser tratados con anticonvulsionantes, si tienen distonías con las medicaciones correspondientes. Sí, un tratamiento neurológico que intente paliar o aliviar los síntomas que presenta la enfermedad. Nosotros también pensamos que si a ese tratamiento neurológico, que es muy importante, evidentemente, lo podemos suplementar con tratamientos que vayan un poco al corazón del problema genético, que vayan a intentar solucionar el defecto enzimático, estamos ayudando a que se puedan optimizar los tratamientos de estos pacientes. Entonces es una doble vertiente, lo que para un buen tratamiento de todos los pacientes con enfermedades raras genéticas, incluidos estos de las neurodegeneraciones con acumulación cerebral de hierro. El tratamiento neurológico y el tratamiento que intente ir al corazón de los defectos enzimáticos, intentar paliar las alteraciones celulares. Entonces, esa combinación es la que nos parece a nosotros muy importante para optimizar los tratamientos y parar al menos la progresión de la enfermedad. Doctor, y eso es, digamos, porque hay un, usted corríjame, ¿no? Pero como que hay un gen que al no cumple con la función de desechar lo que el cerebro debe desechar. O sea, en el caso del hierro, hay una parte que lo necesita y hay otra parte que no lo necesita. ¿Sería así? Bueno, es un poco complejo el tema para explicar en una breve Sí. exposición, pero voy a intentarlo. Los genes que participan en estas patologías codifican proteínas que intervienen en determinadas funciones de la célula. El, el denominador común es que, ya sea primariamente o secundariamente, estas mutaciones afectan a una organela muy importante que está dentro de las células, que son las mitocondrias. Ujú. Estas mitocondrias son como los pequeños hornos que producen la energía dentro de la célula. Al deteriorarse las mitocondrias, ya sea de forma primaria o secundaria, provocan una acumulación de hierro en la mitocondria y posteriormente en la célula entera. Esta acumulación de hierro es tóxica porque el hierro es un elemento que provoca muchas alteraciones, provoca oxidación de todos los demás componentes celulares y finalmente ese daño que provoca la acumulación de hierro hace que la célula muera. Evidentemente, si las células que mueren son en el cerebro, esa zona queda destruida y por lo tanto aparecen los síntomas neurológicos. Doctor, he leído sobre la biotina. No sé lo que es, pero que lo estarían utilizando. Bueno, nosotros en ese aspecto hemos publicado varios artículos, eh, algunos de ellos sobre todo diciendo que los antioxidantes, como la vitamina E, el omega 3, pueden ser muy útiles en las enfermedades neurodegenerativas con acumulación cerebral de hierro porque evitan un fenómeno muy importante en la neurodegeneración que se llama peroxidación lipídica, es decir, evitan que se oxiden los lípidos de las células. Esa prevención, en cierta forma, ayuda a que no se siga acumulando más hierro, porque el problema principal es que la peroxidación lipídica provoca acumulación de hierro, la acumulación de hierro provoca más peroxidación lipídica y entramos en lo que nosotros llamamos un círculo vicioso. Entonces, desde hace ya algunos años propusimos a los clínicos que en estas enfermedades neurodegenerativas con acumulación cerebral de hierro es muy importante la utilización de antioxidantes de membrana, como ya digo, la vitamina E o el omega 3. Ahora bien,
no vamos al corazón del problema. Entonces, muchas veces el corazón del problema está en que el enzima tenemos que hacer que funcione lo mejor posible, el enzima defectuoso. En algunos casos se puede hacer, porque la propia prevención de la peroxidación lipídica puede provocar que el gen se exprese más, la proteína se exprese más, y aunque esté defectuosa, ese aumento hace que eh, estemos en mejores condiciones dentro de las células. Ahora bien, en el caso concreto de BEPAN, es una enfermedad neurodegenerativa con acumulación cerebral de hierro, y en esta enfermedad los antioxidantes, como los que he mencionado anteriormente, ayudan a que no se acumule hierro, ayudan a que mejoren ciertos aspectos de la célula, pero no mejoramos un aspecto muy importante, que es la autofagia, que es el principal proceso que está afectado en BEPAN. ¿Qué hemos propuesto? Propusimos, en el caso concreto de BEPAN, que es una enfermedad que es dominante, que quiere decir que con que haya una sola de las dos copias que tenemos, que solamente haya una copia enferma o defectuosa. Con esa sola copia que está en el cromosoma X, se produce la enfermedad, sobre todo por la razón de que en las mujeres que tenemos que tienen dos copias del cromosoma X, en uno estaría la mutación y el otro, de forma normal y fisiológica, se condensa y no se expresa, con lo cual nos quedaría solamente un alelo mutado expresándose. En este caso de BEPAN hemos propuesto que la biotina puede ayudar a que se descondense el otro cromosoma y de esa forma se exprese el alelo normal. Entonces, esta es una propuesta que ha hecho el grupo trabajando con las células derivadas de los pacientes. Ahora queda el que se hagan estudios clínicos o estudios pilotos reglados y con todas las garantías para demostrar que esta hipótesis se cumple en los pacientes y que además es seguro y no causa problemas adicionales. Pero sí, hemos propuesto que la biotina puede ser un elemento que ayude en esta enfermedad. Y la biotina, perdón mi ignorancia, ¿qué es digamos, cómo se ingiere? ¿Es una cápsula? ¿Cómo se ingiere? La biotina es una vitamina Ajá. y que está en muchos alimentos y que evidentemente también se puede suplementar en muchas formulaciones que existen. Ajá. Doctor, he leído también que todo este trabajo es para ciertos cánceres, ¿verdad? Esto que ustedes están realizando. Bueno, no ciertamente. Nosotros estamos trabajando también con un proyecto en el cual estamos intentando buscar soluciones para aquellas enfermedades raras que cursan con susceptibilidad al cáncer. Por ejemplo, el síndrome de Li-Fraumeni. Este síndrome se debe a una mutación también dominante que está en un gen que se llama P53. Esta proteína es como una proteína que salvaguarda a las células de su malignización, de que provoquen cáncer. Al ser una mutación dominante, uno de los alelos está mal y el otro está bien. Entonces, lo que estamos intentando en estos casos de Li-Fraumeni con mutaciones en P53 es elevar el P53, que está bajito, todo lo posible, intentando aumentar el alelo normal. Entonces, estamos muy ilusionados en este proyecto porque evidentemente es una enfermedad que no tenía de forma objetiva soluciones y creo que la propuesta que estamos trabajando pues puede significar muy importante para estos pacientes, para prevenirle que desarrollen cáncer.
Estamos conversando con el doctor Sánchez Alcázar. Doctor, ¿estas enfermedades estuvieron siempre y las hemos ignorado y ahora las descubrimos o son propias de una actualidad? Bueno, siempre han existido las enfermedades raras porque siempre ha habido mutaciones, siempre ha habido cambios en la secuencia de nuestro ADN y eso ha provocado enfermedades. El hecho de que ahora estén, digamos, emergiendo se debe a varios tipos de factores. Uno principal es la gran divulgación y publicidad que se le está haciendo desde las distintas asociaciones de pacientes, desde las mismas familias. Intentan que la sociedad tome conciencia de que es un problema grave, que es un problema que al afectar a tan pocas personas, las familias se encuentran muy solas. En algunos casos las mutaciones son muy esporádicas en su frecuencia, es decir, que lo mismo hay un caso solo en el mundo o en España o en Argentina, y eso provoca que evidentemente las familias no tengan soluciones terapéuticas, que una problemática muy compleja, pero eso se está venciendo, se está divulgando la existencia de estas enfermedades, y entonces da también la sensación que como si hubiera más enfermedades raras. No es que haya más enfermedades raras, es que también se conocen mejor, se están divulgando mejor. El otro aspecto importante es que las técnicas de secuenciación masiva está haciendo que se detecten los genes mutados. Antes, pues había muchas enfermedades que no se conocía exactamente que era una enfermedad rara genética porque no se sabía el gen defectuoso. Ahora con las nuevas técnicas se facilita mucho el diagnóstico y eso ha sido también un paso importantísimo en estas enfermedades. Doctor, ese gen defectuoso puede ser suplantado, eliminado, reemplazado. Bueno, hay varias aproximaciones y todas ellas son muy válidas y todas deben de investigarse. La aproximación nuestra es una aproximación farmacológica, pero evidentemente hay aproximaciones genéticas intentando cambiar esa base del ADN que está mal y recorregirla y ponerla correcta. Y terapia génica, que se denomina. Hay terapia intentando introducir los genes normales en las propias células. Es decir, que, en resumiendo, hay varias aproximaciones, todas muy prometedoras, y creo que en el campo de las enfermedades raras genéticas pues va a haber un avance tremendo en los próximos años. Doctor, usted trabaja o asociado, ¿no?, en esto con, creo que una doctora de Brasil o una institución de Brasil, ¿no? ¿Cómo se produjo esa simbiosis? Bueno, nosotros trabajamos hemos colaborado y colaboramos con la doctora Alessandra Pereira, que está en el hospital Los Ventos Molinos de los Ventos de Brasil, y la colaboración se estableció porque ella tenía pacientes concretamente de PECAN, y vino a Sevilla y estuvo en una estancia con nosotros. Por cierto, también ha habido un doctor de Argentina que ha venido recientemente. ¿Y quién es, doctor? ¿Quién es? El doctor Facundo, que venía de la Universidad Austral. No. Yo creo que está en Buenos Aires. Bueno, qué interesante, porque, por ejemplo, acá, por lo que he investigado, en uno de los casos que usted ha mencionado, el del WDR45, registrado hay un solo paciente, ¿no?
debe haber más, pero registrado. Digo, esto, lo que usted menciona, que son casos así muy, muy, muy puntuales, pero qué bueno que la ciencia, aún con casos muy puntuales, pueda dar respuesta. Claro, nosotros hemos trabajado muchas mutaciones únicas, porque en cierta forma las familias venían al laboratorio, nos pedían que nos metiéramos en intentar resolver la enfermedad. Ha sido muy complicado, sobre todo a la hora de sostener los proyectos, porque había que montar proyectos con un solo paciente, hacer un trabajo que fuera lo suficientemente riguroso como para que después fuera publicable aún teniendo solamente un paciente. Muy difícil de sostener los proyectos por la dificultad de financiación. Uh-huh. Pero en muchos casos lo hemos conseguido. Hace poco publicamos un artículo dando soluciones para una enfermedad que se llama encefalopatía etilmalónica, que había un paciente en Argentina también que desgraciadamente falleció. Esta enfermedad aquí en España había muy pocos casos y hicimos una colaboración con la familia. Hemos estado trabajando 3 años y este año pasado salió el artículo. Los resultados eran muy buenos. Y el paciente, al menos aquí en España, va a empezar el tratamiento muy pronto. Doctor, bueno, felicitaciones por todo este trabajo, por transmitirnos y ayudar a tantas familias, ¿no? Que bueno, inesperadamente les aparece algo que seguramente en tiempos pasados, bueno, pasaba como, y qué sé yo, qué le pasa a ese niñito o esa niñita, y hoy ya le pueden poner, la ciencia le pone nombre y apellido y trabaja sobre ello como para lograr una mejor calidad de vida a quienes, le están pasando esto, ¿no? Claro, no, el diagnóstico es muy importante porque nos dice claramente qué gen, qué proteína es la que está alterada, y eso ya nos permite a nosotros intentar corregirla sabiendo exactamente qué proteína está defectuosa. Claro. Si no sabemos qué proteína está defectuosa, complica muchísimo la búsqueda de tratamientos que sean efectivos posteriormente. O sea que reduciendo, la medicina personalizada es porque ante una misma alteración genética el paciente o la pacienta reacciona de distinta manera, no todo le cabe lo mismo, ni todos van a tener los mismos síntomas. ¿Lo quiero entender así? Es sobre todo por una razón de lógica, ¿no? Porque no todas las mutaciones son iguales. Claro. Hay mutaciones que se llaman de codón de stop, es decir, hay una parada en la lectura de la proteína y se forman proteínas truncadas, es decir, proteínas rápidamente. Y hay otras mutaciones que son pequeñitas, que se llaman sin sentido o de cambio de sentido. Estas que son de cambio de sentido son mutaciones pequeñas y estas son más fáciles de encontrar algún tipo de solución porque podemos intentar que se eleve la proteína que, aunque defectuosa, tenga una función residual importante. Es decir, que nos parece que el tema de saber la mutación y que pueda haber variaciones en las posibilidades terapéuticas nos parece muy importante. Evidentemente, hay otra razón, que es que, por ejemplo, hablamos de enfermedades mitocondriales, pero en las enfermedades mitocondriales hay muchísimos genes que pueden estar mutados. No es lo mismo el gen de la PAN2, por ejemplo, que el gen que está en el COX-14. Y entonces nos parece que si tenemos pruebas objetivas de qué suplementos son los que corrigen las alteraciones en una mutación concreta, suministramos una información más objetiva, más científica, más rigurosa
y sobre todo con más posibilidades de tener éxito, Por- porque evaluadas en las propias células del paciente. Doctor, por lo tanto, un rol central para todos los análisis genéticos, esto es la bioquímica, ¿verdad? Nosotros recomendamos que en todas las enfermedades raras genéticas es muy importante el disponer de las células derivadas de los propios pacientes y hacer una evaluación de qué suplementos son los que corrigen la alteración. Claro. Parece algo totalmente de sentido común. Uh-huh. El disponer de pruebas objetivas para después, con esa información, hacer un tratamiento que incluya no solamente el tratamiento neurológico correspondiente, sino además la complementación con aquellos suplementos que vayan un poco corrigiendo la raíz del problema. Ese es nuestro punto de vista. Finalmente, doctor, ¿qué lo llevó a estas investigaciones? Pues siempre hay un disparador, ¿no? Sí, hay las familias. El disparador principal ha sido que las familias venían al laboratorio pidiendo un poco de ayuda, desesperados porque en muchas situaciones las enfermedades raras genéticas son muy graves, muy progresivas, fatales, porque se van los niños rápido. Y entonces, digamos, ha sido también esa fuerza que daban las familias para que nosotros buscáramos soluciones lo más rápido posible, que intentáramos en casos concretos buscar soluciones lo más rápido posible y algunas veces lamentablemente no hemos llegado a tiempo, pero otras veces creo que hemos podido ayudar. Doctor, un placer. Muchísimas gracias por su tiempo, por sus explicaciones y por, llevarnos a un mundo que a veces ignoramos, ¿no? El que padecen determinadas familias por esto que actualmente se llama, enfermedades raras o poco frecuentes, pero que, miren, el otro día escuchaba, doctor, que acá no sé si es en Argentina o a nivel mundial, una estadística que 1 de cada 4 familias de alguna manera atraviesa algún tipo de estas patologías, creo que lo puedo llamar así, ¿no? Así que es más que importante. Doctor, un placer, siempre a disposición. Muchas gracias. Gracias a vosotros por difundir nuestro trabajo y por divulgar toda la problemática de las enfermedades raras. Lo quiero ver en el Nobel, doctor, ¿eh? Bueno, nosotros somos modestos y nos conformamos con intentar ayudar a toda la gente que podamos. Ay, qué linda respuesta, qué linda respuesta. Muchísimas gracias, ¿eh? A vosotros. Bueno, el doctor José Antonio Sánchez Alcázar, doctor en medicina que junto nos hablaba de la doctora, ya me voy a acordar, esperen, la doctora Alexandra Pereira, yo lo noté por acá, de Porto Alegre, Brasil, que están juntos, ya hace un tiempo largo, dando respuestas a lo que padecen determinadas familias. Bienvenidos a Costa Nueva, el paseo más lindo del país y la postal más linda.